Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Hoy tengo la bendición de poder compartirles un poco de la palabra de Dios. Espero que Dios pueda tocar sus corazones, que Dios les haga entender algo si es que así lo requieren ustedes, que Dios pueda tocar sus vidas, pueda hacer que cambien de forma de pensar o de hacer las cosas. Me da mucho gusto estar aquí. Hoy quiero rápidamente, no voy a tardarme, a hablar de la vida de tres jóvenes eh, de los cuales nos cuenta la Biblia sobre ellos. Tres jóvenes que tomaron decisiones durante su juventud o incluso durante su niñez y que afectaron de forma favorable su vida de adultos. Yo sé que la vida de un joven o un adolescente, en teoría, pues es sencilla. Nuestros padres nos dicen o nos dijeron, en mi caso, que a esa edad de la juventud o adolescencia, la única preocupación que yo debería de tener serían mis estudios. Sería sacar buenas notas, portarme bien, y pues en teoría tienen algo de razón. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes tomamos decisiones buenas y malas basadas en nuestra poca experiencia de la vida, las cuales van a afectar nuestra vida como adultos. Ya sea que tomemos eh, decisiones y más adelante tengamos adicciones o tengamos, eh, no sé, cosas de las que no nos podamos desprender tan fáciles. Dicen los estudios que después de 21 días puedes formar un hábito, y el cual es difícil de dejar después de esos 21 días, de lo que sea, ya sean ejercicio, sea buena alimentación. Después de esos 21 días transcurridos haciéndolo de una forma constante, se convierte en un hábito. Imagínate que tú, como joven y como adolescente, eh, te formas malos hábitos durante esa edad tan temprana y los llevas a cabo durante varios años. Imagínate, si después de 21 días es difícil dejar esa... lo que tú estés haciendo, ya sea ejercicio, por ejemplo, es difícil de dejarlo. Imagínate que tomas una mala decisión y durante muchos años lo haces constantemente. Imagínate qué difícil va a ser después, si son malos hábitos, dejarlos. Es casi imposible, solamente con la ayuda de Dios podemos hacerlos. Sin embargo, hoy te quiero hablar de la vida de tres jóvenes, tres personajes bíblicos que durante su juventud fueron ejemplo. Eh, y las cosas que dijeron, que hicieron, que pensaron, influyeron mucho en su vida adulta e incluso en la vida del pueblo de Israel. Fueron bendición para todo el pueblo. Estos tres jóvenes son Daniel, Samuel y David. Quiero empezar con Daniel, con la vida de Daniel. Este joven eh, es de mis favoritos, es de mi lectura favorita en la Biblia. Todo el libro podemos ver cómo Daniel y su pueblo fueron transportados cautivos a Babilonia, y la vida que Daniel había llevado hasta ese momento, supongo que era muy buena la vida que llevaba en Israel, porque dice la palabra de Dios que eran príncipes. Supongo que tenía buena alimentación, que tenía lujos, por así decirlo. Y cuando van presos a Babilonia, pues obviamente se olvida de todo eso. Y aparte de eso, su vida constantemente es atribulada, es perseguida incluso en ocasiones por los mismos, por la misma gente que lo llevó cautivo a él y a su pueblo. Vemos en el capítulo 10 del libro de Daniel, me llamó mucho la atención cómo es que Dios responde a su oración casi al instante. En este capítulo, en este versículo, perdón, que es el versículo 12, se lo voy a leer rápido. Es Daniel 10:12, dice: entonces me dijo, un ángel llegó con Daniel y le dijo así: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
nos cuenta que después de 21 días llegó el ángel y le dijo que desde que Daniel dispuso su corazón, sus palabras fueron oídas y contestada su oración. Lo que pasa es que había alguien que se interponía para que el ángel llegara a Daniel y pudiera traerle la respuesta a su oración. Me llama mucho la atención eso, pero si leemos los 9 capítulos anteriores, vemos que esto no es gratis, que a Daniel le costó mucho poder hacer que le costó mucho poder ser un hombre recto y bueno, porque tuvo que tomar decisiones, en este caso fueron buenas. Daniel tomó buenas decisiones y lo llevó a este momento en que Dios lo amaba tanto que contestaba sus oraciones al instante. Vemos en los primeros capítulos de Daniel cómo Nabucodonosor le dice al jefe de los eunucos que traiga jóvenes de buena apariencia. Y me llamó la atención que el primer requisito fuera precisamente ese, que tuvieran buena apariencia. Si vemos en la actualidad, las redes sociales están inundadas de gente que en apariencia es perfecta, que su vida es perfecta, que su físico es perfecto, y la gente se basa en esos estereotipos porque nos han hecho creer que eso es lo mejor, que es lo bueno, que si no eres o si no estás como tal o cual persona, pues no eres una buena persona. Me llamó mucho la atención eso y que le dio otras instrucciones al jefe de los eunucos. Entre ellas era ofrecerles o darles de comer de la porción que el rey comía. Me imagino que era comida muy rica, puesto que el rey la comía. Les ofreció vino, les cambió los nombres, incluso los iban a instruir bajo las enseñanzas que tenían los babilónicos. Y el propósito de Nabucodonosor, al ofrecerles la comida, al ofrecerles la educación y al ofrecerles, no ofrecerles, más bien les cambió los nombres, era que ellos olvidaran por completo sus raíces, que olvidaran a su Dios, que olvidaran todas las leyes que los hebreos y que su familia, que sus padres les habían enseñado de parte de Dios. Ese era el principal motivo. Imagínense ustedes por un momento como jóvenes que son llevados a un lugar extraño donde el idioma es distinto, la cultura, la comida, el transporte, todo es totalmente distinto. Ustedes se ven atrapados por un momento ahí. ¿Cómo es que reaccionarían? ¿Cuál sería la respuesta a estas cosas que les ofrecieron a Daniel y a sus amigos? Y sin embargo, no yéndonos lejos, podemos ver que en este mundo nuestros supuestos amigos, ya sea en la escuela, a donde quiera que vayamos como jóvenes, vamos a tener gente que nos rodea y que nos ofrece cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios nos pide como jóvenes. Ya sea desde cosas muy básicas o insignificantes como que nos ofrezcan alcohol, nos ofrezcan cigarro, alguna droga, e incluso experimentar con la sexualidad cuando todavía no deberíamos de hacerlo a una corta edad. No sé qué hubiese pasado si Daniel hubiera decidido, porque dice la palabra de Dios que en su corazón decidió no contaminarse con las cosas que le ofrecieron, y sin embargo él fue prosperado frente a los ojos del rey Nabucodonosor. Incluso fue el segundo del rey. Incluso la gente más allegada a Nabucodonosor quería la muerte de Daniel, puesto que se había hecho jefe de todos los magos y hechiceros que había en ese lugar. Y si Daniel hubiese tomado otra decisión, si hubiese decidido contaminar, por ejemplo, en este caso su vientre o su físico con la comida que el rey le ofrecía, probablemente no hubiese sido el profeta Daniel. Vemos cómo Dios le reveló cosas que venían hasta muy después, que son parte también con el Apocalipsis. Vemos cómo Dios lo bendijo con eso, pero todo fue causa de sus buenas decisiones durante su juventud. Daniel decidió seguir la ley que Dios les había dejado, siguió también con todas las
con todas las tradiciones y la cultura hebrea que él tenía, y pues fue, como les repito, bendecido por Dios en gran manera. También quiero, el siguiente personaje más bien del que les quiero hablar es de Samuel. Samuel, del profeta Samuel. Y el historiador Josefo dice que Samuel tenía aproximadamente 11 años cuando Dios le habló, cuando audiblemente Dios le habló. Recordemos que Samuel es la respuesta a la promesa que Ana, su madre, le hace a Dios, puesto que era estéril. Le dijo que quería un hijo y que lo ofrecería por completo al servicio de Dios. Vemos que Samuel aproximadamente a los 5 años es llevado al templo, y según le repito el historiador Josefo, a los 11 años es cuando Samuel escucha audiblemente a Dios. Podemos verlo en Primera de Samuel, se los voy a leer rápidamente. Samuel capítulo 3 versículos 9 y 10. Dice así. Dice el versículo 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Si leemos unos capítulos anteriores, vemos que ya habían sido varias veces las que Dios había hablado a Samuel, pero como él todavía no escuchaba a Jehová, no sabía que era él. Entonces, a partir de este momento y a esa corta edad, a esa temprana edad, Samuel es traído o es llamado más bien para el servicio de Dios. Y vemos la infancia de Samuel como nada normal, puesto que debería, pues entre comillas, estar con sus padres, jugar, divertirse, pues era un niño. Y fue muy poco común su juventud, su niñez. Sus padres lo llevaron muy pequeño al templo y lo dedicaron de por vida en ese lugar y al cuidado de Elí, el sacerdote que estaba en ese entonces. Samuel creció rodeado de malas influencias, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes, en nuestra vida, porque esos definitivamente no son amigos. Esos que te ofrecen o te invitan a hacer cosas que tú sabes de antemano que están mal, pues no son tus amigos, no puedes llamarles así. Y Samuel creció rodeado de gente como esa. Los hijos del sacerdote Elí, sus hijos eran malos. De hecho, pues dice la palabra de Dios que Elí escuchaba que sus hijos, que la gente comentaba que sus hijos se metían y tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban en la puerta del templo. Los hijos de Elí eran malvados y tenían en poco el sacrificio que se hacía en el templo. Dice la palabra de Dios que cuando la carne ya estaba cocida, hecha, metían unos ganchos y sacaban la carne que era dedicada a Jehová y la comían ellos. Samuel seguramente presenció esas inmoralidades de las cuales habla la Biblia. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él seguía creciendo y se seguía fortaleciendo en Dios. Dentro de estas malas influencias, no podemos nosotros tomarlo como excusa para hacer cosas malas, puesto que todo se lleva sobre nuestras decisiones. Nosotros decidimos si decir sí o decir no cuando nos ofrezcan o cuando haya pues tentación, por así decirlo, en la vida de los jóvenes. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros no podemos echarle la culpa a los demás. Tomamos nuestras propias decisiones y en caso de que sean decisiones malas, tendremos que enfrentar las consecuencias, porque las va a haber definitivamente. A pesar de esto, Samuel fue un hombre de Dios, fue quien ungió al rey David, a los primeros dos reyes, Saúl y David. Este último es de quien les quiero hablar, el rey David. Por último, su vida, las cosas
buenas y las cosas malas que hizo también, porque no fue un hombre perfecto. Leemos la vida de David y podemos darnos cuenta que aún siendo un adulto cometió muchos errores, tomó muchas malas decisiones y, como les comentaba hace un instante, las malas decisiones o las buenas decisiones tienen consecuencias. Se cree que David tenía entre 12 y 16 años cuando fue ungido como rey sobre Israel. Y quizá uno de los relatos más conocidos sobre la vida de David es la ocasión en que mató al gigante Goliat. Se cuenta, más bien la palabra de Dios dice que él vio cómo el gigante maldecía a los escuadrones del Dios viviente, y el celo que tenía él de Dios era impresionante. Él dijo que lo iba a matar siendo un muchacho en apariencia debilucho. Fue con el rey Saúl y le dijo que lo iba a matar. Incluso le puso su armadura, le dio su espada, y dice la palabra de Dios que él no podía ni caminar porque no era un hombre de guerra y mucho menos era alto ni fuerte. Y conocemos la historia cómo David le cortó la cabeza a Goliat. Después de esto, Saúl lo trae a su casa para que sea su siervo, para que esté con él. Y aquí hay una de las historias más increíbles de amistad que registra la Biblia, sobre Jonathan y David. Jonathan era hijo del rey Saúl. Sin embargo, Jonathan obviamente sabía que él era el sucesor natural de Saúl como rey en el trono de Israel. Pero Jonathan elige apoyar a David, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios sobre sus vidas, e incluso puso en peligro su vida y lo defendió aún de su padre Saúl, porque sabía que era un hombre malo, un hombre que se había vuelto cruel, un hombre que intentaba matar a David. Y es aquí donde veo la importancia que como jóvenes es tener una amistad, una buena amistad con alguien que te ayude, con alguien que ore por ti, con alguien que tal vez no vaya a poner su vida en riesgo por ti, o tal vez sí. Hay gente que sí lo hace, pero podemos ver la importancia de una buena amistad. Doy gracias a Dios por mis amigos del centro de fe. Son amistades que han bendecido mi vida, y pues eso es lo que deberíamos como jóvenes buscar en otras personas, en nuestros amigos, gente que a pesar de que no te digan lo que tú quieres oír, pero sí saben lo que te conviene. Esa es una verdadera amistad, esa es a quien deberíamos de llamar de verdad amigos. Y como esas historias hay muchas en la Biblia, muchas historias sobre jóvenes que entregaron su vida a Jesucristo. Yo sé que tal vez a esta edad en lo que menos quieres pensar es en la iglesia, en lo que menos quieres saber es de Dios, porque te aburre, porque eres demasiado joven para estar ahí, porque tal vez quieras divertirte, quieras viajar y quieres hacer muchas cosas. Pero déjame decirte que si tomas decisiones correctas hoy que estás joven, si tomas buenas decisiones, no vas a tener que batallar en el futuro cuando seas un hombre adulto, cuando estés casado. Hoy tienes la posibilidad de elegir tus amistades, hoy tienes la posibilidad de elegir el servir a Dios desde una edad temprana, desde hoy que eres adolescente. Es la mejor inversión que puedes hacer. Te lo digo con un poco de tristeza, porque yo no lo hice, porque sé y conozco la situación de los jóvenes, bueno, por lo menos basada en mi experiencia, que es lo último en lo que piensas, es lo último en lo que de lo que quisieras escuchar. E incluso hay jóvenes que van a la iglesia solamente por cumplir con sus padres, porque les dicen, pues obviamente vas a poder salir si vas conmigo a la iglesia los domingos.
Y no por convicción propia, no porque de verdad te guste ir a levantar tus manos, a adorar a Dios, a escuchar la palabra. Y bueno, pues quiero terminar con este versículo que me gusta bastante. Es la Nueva Versión Internacional de Timoteo, capítulo 4, versículos 12, que dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo a todos los creyentes en lo que dices, en tu forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Esta recomendación te da Dios hoy a ti como joven, y te quiero animar a que antes de tomar alguna decisión pienses que habrá consecuencias, definitivamente. Y no quiero que el día de mañana tengas problemas por esas malas decisiones que has tomado durante tu juventud o durante tu adolescencia. Que Dios te bendiga, amigo. Muchas gracias. Pues esto es todo lo que tenía yo para ustedes. Es una bendición para mí poder hablar de la palabra de Dios. Muchas gracias.